Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es la segunda clase del curso de Espiritismo Cruzado. La clase es el origen del espiritismo. Básicamente, hoy les vamos a hablar de cómo inició en Cuba, por qué inició en Cuba y qué beneficios nos trae, ¿vale? Entonces, lo primero es el tiempo. Vamos a organizarnos bien en el tiempo. Esto fue a inicios del siglo XX, 1920, 1910, por ahí. Ya había pasado lo que era la época del espiritismo kardeciano, que fue a finales del siglo XIX, pero ya viene la unión, ¿sí?, de las tres partes. Ya les había yo comentado, la primera es el espiritismo kardeciano, la segunda lo que es Orizá-Ifá, y la tercera que es el Palo Mayombe. Bien, entonces se logra un espacio aquí en Cuba donde la parte del espiritismo kardeciano y la cultura de Orizá-Ifá y de Palo Mayombe se logran unir. Entonces, la raíz europea nos trae el espiritismo kardeciano, la colonización, el comercio llega a Cuba y llega la información que ya había dejado Allan Kardec. El espiritismo se daba un poquito más en las clases medias altas, ¿sí? ¿Por qué? Por el poder adquisitivo que tenían, y bueno, eso les daba muchísimo acceso a este tipo de práctica. Entonces, ya aquí ya estaba más unido a lo que es el catolicismo, ¿sí? Las oraciones, diferentes sistematizaciones referente a lo católico. Ya se usaba lo que es una cruz, un crucifijo y las oraciones, ¿sí? Oraciones Padre Nuestro, Ave María. ¿Por qué? Porque ya venía aquí la dogma del catolicismo, ¿vale? Entonces llega y se alinea junto a la raíz africana de Orizá-Ifá, la espiritualidad viva. Ajá. Hay que recordar que los pueblos africanos esclavizados traen consigo sus cultos, sus creencias, la relación directa de Orisa y de Orunmila, ¿vale? Ellos ya tenían el conocimiento de lo que es el trance, llamémoslo Elegun Orisa, que quiere decir que es un espíritu que es muy allegado al Orisa, del cual es devoto. En este caso, por ejemplo, yo soy hijo de Obatalá, entonces como tal puede llegar a ver el trance de Obatalá, Elegun Orisa Obatalá, que es un ser que vivió en su tiempo, y era tan creyente de Obatalá y llegó a tan alto grado de espiritualidad que se convierte en una esencia más de el Orisa. Entonces, como el Orisa original no puede bajar porque es demasiada energía, es demasiada fuerza, y si toca el cuerpo, pues ¡pum!, nos deshace. Entonces, lo que conlleva precisamente a que una energía un poco más baja, que es otro ser, pues pueda aposentar el cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, la cultura de Orizá-Ifá ya tenía mucho el conocimiento de lo que es la energía, ¿sí? Energía profunda, energía natural, energía que se puede concentrar incluso. Entonces, ahí mismo se liga a lo que es la creencia o la raíz africana Congo-Bantú, que es el Palo Mayombe, que esto nos trae una espiritualidad física como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Congo-Bantú ya era más allegado a lo que es la naturaleza, ¿sí? Entonces, esta creencia del Palo Mayombe cree en los empungus, que son energías naturales, el agua, el aire, la tierra, el fuego, el metal, todo esto que va muy apegado a lo que es Orizá-Ifá, sus orisas y demás. Entonces, ya habíamos hablado de que
El espiritismo cruzado dijo, si esto me sirve, lo hago. Si esto no me sirve, lo voy a quitar. Entonces vieron que todo como que se entrelazaba entre ellos y dijeron, bueno, pues todo me sirve, entonces venga, vamos a utilizarlo. Entonces viene la parte de que ya trabajaban con palos, con hierbas, con materiales naturales. Entonces todo este tipo de situaciones también lo hicieron propio y lo añadieron a esta creencia del espiritismo cruzado. Básicamente el palo mayombe respeta lo que es la naturaleza, la energía principal de la madre tierra, ¿vale? Entonces también le vamos a añadir un poquito lo que es la raíz popular, el pueblo que resolvía. ¿Cómo resolvía? Bueno, pues voy y busco a Orisa Ifá, o voy y busco a Palo Mayombe, o voy y busco la espiritualidad. Entonces, como ya era un pueblo negro, mestizo, colonizado, pues ya tenía diferentes creencias ya también implantadas y como tal modismos o situaciones que ya por tradición ya se hacían, ¿no? Limpiarse con un huevo, limpiar con agua bendita, cosas así que ya se practicaban, ¿vale? Entonces ahí ocurre algo clave. El espiritismo académico no alcanzaba y la espiritualidad africana necesitaba sobrevivir, ¿no? Entonces básicamente, ¿qué es lo que dicen? Vamos a utilizar de todos lados y vamos a hacer algo más grande, ¿sí? Entonces se empiezan a cruzar tanto la teoría europea como la práctica africana, la intuición popular para la supervivencia espiritual, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un orden sistemático, un orden que selecciona, un orden que adapta y un orden que beneficia, ¿sí? Se reza con principios kardecianos, se siente como el orisa, se trabaja como el bantú y se practica como el pueblo, ¿sí? Esto es lo que es el espiritismo cruzado, la base de lo que conlleva esta práctica. Mucho de lo principal que vamos a trabajar aquí es que viene de Cuba, directamente de Cuba. ¿Por qué? Porque ahí fue el engranaje perfecto para que estas tres creencias se adaptaran en una sola, ¿sí? La supervivencia, el sincretismo que ya se tenía, que ya se había practicado, ahora se le añadía una práctica más, que era el espiritismo. Hay que dejar bien en claro algo. El espiritismo cruzado no es una religión, es la unión de diferentes creencias en un solo movimiento, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar todo lo que tenemos en nuestro conocimiento de Orisa Ifá, de catolicismo, de cristianismo, de budismo, de mormónicos, de judíos, de Orisa Ifá, yorubas, bantú, todo lo que nosotros podamos encontrar siempre va a sumar. Eso es algo bien importante del espiritismo cruzado. No se limita. ¿Por qué? Porque el espíritu simplemente no tiene límites, ¿vale? Entonces, ¿qué no es el espiritismo? El espiritismo no es un juego, no es una moda, no es un espectáculo. Es más profundo que todo eso. No es adivinación, no es leer el futuro, no es magia, no es posesión descontrolada, no es invocar por curiosidad, no es jugar con cosas que realmente no entendemos. Incluso una persona experimentada no puede contener toda la información, ¿sí? Siempre se basa mucho en lo que yo he vivido, lo que yo he hecho, lo que yo tengo y lo transmito a los demás, ¿sí? Eso es una tradición oral como tal. Entonces,
todo lo que nosotros hemos aprendido y todo lo que nosotros hemos hecho, pues tratamos de compartirlo, ¿vale? Algo bien importante, muchos de los que pueden estar en este curso, principalmente los llama que ya conocen de la religión, ¿sí? La religión Yoruba Ifá y Palomayombe, o simplemente ya han escuchado o han ido o han compartido alguna situación con algún medium, alguna misa espiritual, y por eso pues están aquí el día de hoy, ¿sí? Vamos a aprender muchísimas cosas, pero una de las cuales es no invocar por curiosidad. La curiosidad mató al gato, recuérdenlo. Siempre hay que estar firme, siempre hay que hacer las cosas con conciencia, siempre hay que hacer las cosas respetando, ¿vale? Entonces, como se los voy a decir todo el curso, yo no voy a crear mediums, voy a crear espiritistas, ¿sí? El espiritista es espiritual, es ético, es moral, ¿sí? Y respeta. Entonces, no, vamos aquí a tratar de no mezclar nada, ¿sí? Ni orisa, ni palo, ni catolicismo. Vamos a poner cada cosa en su lugar y dentro de la misma práctica se puede generar todo en un orden, ¿vale? Vamos a aprender a canalizar la energía espiritual, identificar qué tipo de energía, identificar qué tipo de espíritu, todo este tipo de cosas lo vamos a aprender a hacer, ¿vale? Más adelante les voy a enseñar la canalización energética y la canalización de algún método o alguna mediumnidad que se tenga, ¿vale? Esto cada quien va a aprender a hacerlo por sí mismo. Ok, entonces el espiritismo serio no necesita público. ¿Qué es esto? A lo mejor hoy en día se ve mucho, por ejemplo, en TikTok, en YouTube, en cualquier plataforma, de que, yo te voy a hacer una canalización y yo te consulto y yo te... sí se puede hacer, pero pues hay que tratar de ser un poquito más respetuosos en este aspecto. ¿Por qué? Porque igual es muy cansado. Ya se van a dar cuenta ustedes cuando hagamos canalizaciones, energéticamente uno termina molido. Ahora imagínate en un live de TikTok, estamos 10, 15 personas y de repente empiezo yo a canalizar a uno y luego canalizo al otro y luego canalizo al otro y luego al otro. Híjole, ya es muy cansado. Yo, pues, perfecto, ¿no? La gente que lo hace, qué bueno que así les funciona y qué bueno que así lo logran hacer, pero yo en lo personal es muy cansada esa situación. Entonces, no es poder personal. ¿Por qué personal? Sí lo puedo ocupar para mí, sí yo debo de estar bien primeramente y después los demás, ¿sí? Pero siempre haciendo caridad, siempre tratando esta parte de orientar, a la gente, a las personas y sobre todo, pues orientarme a mí, ¿no? Como dicen, este, el ejercer lo que yo predico, ¿no? Entonces, eso va muy de la mano. Y sobre todo, ser respetuosos, tener humildad, no ser egoístas, tratar de compartir siempre. Y por eso nació el hacer este curso, ¿vale? Para compartirlo con todos ustedes. Entonces, todo lo que se hace sin respeto espiritual se paga de alguna manera. El espiritismo no impresiona, no promete milagros, no vende miedo, forma conciencia, forma aprendizaje. Y si no aprendemos a vivir en este mundo, nos van a enseñar a aprender en el otro, ¿vale? Entonces, ya después de todo esto que ya hemos platicado ahorita, vamos a llegar al punto en donde les puse un cuadro comparativo o de diferencias. Vamos a diferenciar o lo que tú crees, de que tiene el espiritismo kardeciano, el espiritismo regla de Osha, el espiritismo congo bantú
y el espiritismo popular. Ya se los expliqué. Si tienen alguna duda, pregúntenla. Recuerden que les dije, hay que agregar una hojita más después de toda la semana, por así llamarlo, y ahí ir escribiendo lo que son las dudas que tengamos, ¿vale? Pero bueno, aquí vamos a tratar de poner lo que es algunas características del espiritismo kardeciano y algunas características de la espiritualidad o el espiritismo de regla de Osha, Ifa, y el espiritismo Congo-Bantú y el espiritismo popular. Recuerden que el espiritismo popular es más lo que hacía mi abuelita, lo que hacía la tía, toda esta situación de cómo se practicaba y qué tiene que ver o similitudes o diferencias de cada una de las corrientes, ¿vale? Esto es bien importante porque también me va a hablar mucho de lo que cada persona hace o tiene en su vida, en su ascendencia física. Por ejemplo, en mi caso, ay, perdón, en mi caso, mi mamá pues era espiritista, es espiritista, es religiosa de Orisa Ifa, y mi abuela también, entonces ya viene de generación en generación, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas infunden mucho en mí como persona, como creencia de todo lo que yo hago, de todo lo que yo genero, ¿vale? Entonces ya de ahí ya también podemos dar cuenta de que a lo mejor si mi mamá era espiritista, mi abuela también era espiritista, pues consiguiente todos mis tíos son espiritistas y en mi caso mi esposa también es espiritista y mis hijos también tienen una espiritualidad, ¿vale? No lo hemos avanzado mucho, ¿por qué? Porque son chiquitos, ¿no? Entonces, ya que haya más edad, vamos a instruir en este medio. Pero bueno, vamos a hacer este cuadro diferencial en cuestión de las corrientes del espiritismo. Después de esto, vamos a tratar de identificar qué tipo de espiritista quiero ser, ¿sí? ¿Qué tipo de espiritista? Kardeciano, Orisa Ifa, Bantú o general, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchos tipos. Existe el Mariano Trinitario o ahí en Colombia existen 2 o 3 corrientes. Existe también la corriente espiritual que es de Brasil. Y la parte de Estados Unidos también tiene otra parte de espiritismo, otro tipo de espiritismo. Realmente no me he enfocado en investigar este otro tipo de espiritismos, pero todos van mucho de la mano. Todos tratan de tener la base del kardeciano, que es el que más se instruyó o el que más lo metodizó. Entonces, pues nada, hasta aquí les dejamos la clase del día de hoy. Con mucho gusto, las dudas que tengan las pueden mandar al grupo de WhatsApp y ahí, ya sea que yo les conteste o alguno de las otras personas tengan también conocimiento, se puede responder, ¿vale? No se queden sin preguntar. Recuerden, no hay pregunta tonta. Hay tontos que no preguntan. Entonces, por favor, apóyense e incluso abusen, ¿no? Al preguntar, porque realmente eso nos puede ayudar a todos, porque hasta incluso yo puedo llegar a tener alguna duda y si no la sé, pues también la voy a aprender, ¿vale? Entonces, apóyense de eso y pues nada, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y mañana nos vemos con otra, ¿vale? Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y descansen, nos vemos